Muy buenas tardes a todos los creyentes de la Iglesia de la Luz de Cristo y a todos aquellos que cada día nos permiten entrar a sus hogares. Damos la bienvenida a este culto. Nosotros, la Iglesia, como juntos, como creyentes, que podamos seguir hacia la dirección y el plan de Dios a través de su palabra. Ese es el deseo de Dios. Su servidor, el pastor Dani Fernández, agradece que nos permita juntos poder celebrar el culto cada domingo. Nosotros la semana pasada, iniciando el mes de agosto, iniciamos con una pregunta sumamente importante, inclusive para los creyentes, porque es su diario vivir. ¿Por qué no me funciona bien las cosas? A pesar que tengo una vida cristiana muy sincera, honesta, y hago todo, ¿por qué parece que todo me va mal? El texto bíblico lo tomamos en Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Recuerdan que hicimos 6 preguntas importantes? Tómese el tiempo para poder recordar este mensaje de la semana pasada y durante esta semana que estamos meditando, al entrar esta nueva semana, pueda usted continuar en esta corriente. Esta semana tomaremos el mismo texto bíblico y durante casi todo este mes el mismo texto para guiar a la iglesia y nosotros como creyentes hacia ese deseo, al deseo de Dios que podamos vivir junto con Él, pero felices de verdad. No solamente una vida cristiana para mostrar o podemos decir para cumplir, sino una vida cristiana que podamos disfrutar de verdad. El texto bíblico de la semana pasada y el texto bíblico del día de hoy nos lleva a lo mismo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y al final hace una gran confesión, nadie viene al Padre si no es por mí. Esta semana, esta primera parte de esta semana, vamos a tomar el Juan 14:6 solamente con la primera parte, donde Jesús dijo, donde Jesucristo dijo, yo soy el camino. Bienvenidos al culto. El título del mensaje para esta semana es Cristo es el camino. La próxima semana vamos a ver lo que significa que Cristo es la verdad. Y al final, ¿qué quiere decir cuando Jesús dijo que Cristo es la vida? En ese tiempo nosotros vamos a meditar, ¿por qué realmente Cristo es el camino? ¿Por qué no hay otro camino? ¿Por qué a pesar que yo sé este texto bíblico como lo compartimos la semana pasada, por qué sigo teniendo dudas, hasta incredulidades en mi caminar? Quiero iniciar este tiempo a través de la introducción de este mensaje, Cristo es el camino, diciendo algo importante que no debemos olvidar. El ser humano, desde el acontecimiento de Génesis 3, sigue sufriendo. ¿Y sabe lo más triste? Sin conocer la razón hasta el día de hoy. Usted puede decir, sí, pastor, yo sé los problemas que tengo, yo sé las situaciones que estoy pasando, sí, pero usted conoce las situaciones y los problemas de esta época hasta el día de hoy. Pero la Biblia dice que todo tiene un comienzo. Y el problema de la separación de Dios, el problema del desastre, el problema de que el ser humano ahora está sufriendo, tiene un antes. Y esto aconteció en Génesis capítulo 3. Si usted llega a saber esto, usted puede ver por qué y la razón de por qué entonces el ser humano está sufriendo hasta en esta época. Es más, muchos dicen que creen en Jesús. Es algo bueno. Muchos dicen que creen en Dios. Es algo bueno. Pero a pesar que dicen que creen en Dios y creen en Jesús, sus vidas y sus vidas cristianas siguen siendo a su manera, siguen siendo con sus fuerzas, aunque digan esto. Cuando Jesucristo le dijo a sus apóstoles que él tenía que regresar a preparar un lugar, un discípulo le dijo que le mostrara el camino y otro discípulo le dijo, enséñanos a Dios, al Padre y nos basta. O sea, inclusive los creyentes que tienen mucho tiempo en la vida cristiana, todavía viven su vida cristiana con lo físico, con sus fuerzas, hasta el día de hoy. Por eso, ¿qué tan importante es la confesión cuando decimos que Cristo es el camino? Quiero terminar esta introducción llegando a dos cosas. O usted que está escuchándome, está siguiendo el mensaje, o no sabe el camino, a pesar que tiene mucho tiempo viviendo bien, honestamente, en su vida moral muy buena, y no sabe el camino, o segundo, o pensando que está en el camino correcto, no es ese, es el camino incorrecto. Por eso los creyentes hoy en día viven atrapados en estas dos cosas, inclusive las personas, no saben el camino o están en el camino incorrecto.
Que el día de hoy, a través de la confesión de Cristo, cuando dijo que Él es el camino, podamos saber la razón de por qué como hijo de Dios tenemos que caminar en este viaje y principalmente en este camino que es Cristo. Y por eso hoy quiero dar tres cosas importantes a través del mensaje del día de hoy. Cristo es el camino primero para encontrarnos con Dios. Segundo, Cristo es el camino para la salvación. Y tercero, Cristo es el camino para ser libre de las tres maldiciones. Lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, en el principio, en el primer punto, ¿por qué decimos que Cristo es el camino para encontrarnos con Dios? Tiene que haber una razón. Quiere decir que el ser humano, las personas no se pueden encontrar con Dios o están separados de Dios. Hay una razón. Es que cuando usted ve el acontecimiento de Génesis 3 no fue solamente una simple historia de que el ser humano comió el fruto del árbol y pecó. No solamente fue un evento de que se escondieron, algo grave pasó. Desde el acontecimiento de Génesis 3, el hombre, la Biblia enseña que se separó de Dios. Y la palabra separación significa destituir. Ya no va a poder disfrutar de la vida de Dios y del gozo de Dios. Es como le contaba la semana pasada, es como el pez fuera del agua. Es como el árbol fuera de la tierra. Entonces la Biblia nos enseña y más claramente en Romanos 3:12 y lo dice textualmente, todos se desviaron. En otras versiones dicen, todos se han separado de Dios. No dice algunos, no dicen las personas buenas o malas, dicen todos se desviaron. Y más enfatiza en Romanos 3:23 cuando dice, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, no merecen la gloria de Dios. Si el ser humano, pastor, viva así, entonces necesita un camino para encontrarse con Dios. Pero déjeme decirle algo un poquito más grave. El no creyente, o hablamos del incrédulo, inclusive el religioso que dice que porque nació en la iglesia, porque sus padres son líderes, porque desde pequeño asistió a la iglesia y vivió en una congregación, hasta el religioso buscan su propio camino. ¿Usted sabe qué es la religión? La religión es el hombre buscando a Dios. Es el hombre formando el camino para encontrarse con Él. Los incrédulos lo han hecho de lo peor. Han buscado el camino en donde sea y hasta son engañados pensando que ese es el camino para encontrarse con Dios. Y mientras el religioso se esfuerza en buscar el camino que él piensa que es correcto. ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 25? Hay caminos que para el hombre le parece derecho. Hay caminos que para el hombre le parece recto. Hay caminos que para el hombre le parece bueno. Y dice el texto al final, pero al final son caminos de muerte. ¿Qué caminos de muerte, pastor, el ser humano piensa que es lo correcto? Porque él piensa que en ese camino se puede encontrar con Dios, pero al final es un camino de maldiciones y desastres. El primer camino que abre la Biblia es el camino que el hombre ha creado para sí mismo, solamente para enaltecerse a él, solamente para el orgullo personal. Eso es el camino de Génesis 3. Desde el acontecimiento de Génesis 3, por la separación de Dios, ese es el camino que el hombre ahora ha trazado, que él quiere o ser mejor que Dios. El segundo camino que el ser humano ahora ha creado por la separación de Dios es el camino de estar aferrado y caminar en lo material. El evento de Génesis 6 nos enseña que no entraron al arca porque estaban aferrados a lo material para satisfacer sus placeres. En los evangelios, Cristo dice que como en la época de Noé, que estaban en fiestas, en casamientos, que no es malo, pero solamente eso le traía placer personal y por eso estaban atrapados en lo material y en lo físico. Ese es el camino donde el ser humano está yendo pensando que es el camino correcto. Y el tercer camino que el ser humano ha creado, inclusive por la separación de Dios y no lo sabe, es el camino hacia el triunfo, hacia el éxito. Pastor, ¿el éxito y el triunfo es malo? No, el éxito y el triunfo es bueno, pero el hombre ha creado el camino y el éxito sin Dios.
Este fue el acontecimiento de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. Hasta el día de hoy los seres humanos se están construyendo espiritualmente bajo su propio éxito y su esfuerzo, sin Dios, su propia Torre de Babel. Podemos hacerlo. Vamos a unirnos. ¿Por qué necesitamos a Dios? Podemos llegar a ser como Él. Ese es el camino del triunfo sin Dios. El éxito aparente. El éxito que al final trae el fracaso. Creyentes, hijos de Dios, amigo que me escucha, ¿usted en qué camino está? Porque si usted está separado de Dios, si estamos separados de Dios, ¿cómo podemos saber el camino? Aunque usted sepa que Dios está en el cielo, que Él está sentado y gobernando, no quiere decir que usted pueda encontrarse con Él. Y pastor, ¿por qué no podemos encontrarnos con Él? Porque o no sabe el camino, o piensa que el camino que usted está es el correcto, y no lo es. Por eso hoy confesamos a través de la palabra de Dios en Juan 14:6 que Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo yo soy los caminos o yo soy algún camino. Yo soy el único camino. No hay otro nombre. No hay otro camino para el hombre. En Hechos, en Mateo capítulo 27, versículo 51, cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia enseña que el velo que separaba al hombre para poder acercarse a Dios, al lugar santísimo, porque había un velo, ese velo se partió en dos, como símbolo de que ahora todo aquel que se aferra a este camino, que cree en Jesucristo, puede acercarse a Dios con confianza. Esto es nuestra promesa. Por eso Cristo es el camino. Por eso es el camino para que usted se encuentre con Dios a través de Cristo, porque el velo, según Hebreos 10:20, porque es la promesa, se abrió a través de Cristo un nuevo camino para encontrarse con Dios. Y no solamente un nuevo camino, sino que este camino es el camino de vida. Por eso el ser humano no puede encontrarse con Dios. Pero ahora a través de Cristo, el ser humano lo puede hacer. Inclusive usted que tal vez tenga mucho tiempo en la vida cristiana, tal vez tenga mucho tiempo devocionando y viva bien, pero para usted Cristo es el camino, o usted está siguiendo su propio camino de vida cristiana, su propio camino de vida de fe o su propio esfuerzo. Ese camino que parece bueno, al final es camino de desastre. Cristo es el camino para encontrarnos con Dios. Es el único camino nuevo y es el único camino de vida. Segundo, Cristo es el camino. Sí, es el camino para la salvación. Es el camino para que nosotros podamos estar junto con Dios, que eso es lo que significa la salvación. La salvación es restaurar este camino que estábamos perdidos, ahora volver, pero ¿a través de quién? De Jesucristo. Dios prometió a Adán y Eva en Génesis 3:15 que enviaría a alguien de la simiente de la mujer. Esta promesa se cumplió en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando la palabra de Dios dice que iba a venir de la Virgen María, que su nombre iba a ser Jesús. ¿Pero para qué? Para salvar al pueblo de sus pecados. Por eso Cristo es el camino, no solamente para encontrarme con Dios, porque no sé el camino, sino para recibir la salvación. No olvide que cualquiera puede ir al culto, cualquiera puede ir al templo, pero solo los hijos de Dios pueden disfrutar y vivir plenamente seguros de su salvación gracias a Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 29, el mismo Juan el Bautista lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo es el camino de la salvación, porque en Cristo nuestros pecados fueron quitados, fueron perdonados. Y es más, deberíamos confesar como lo confesó el apóstol Pedro en Hechos 4:12, en medio de muchos religiosos, muchos fariseos y escribas, muchas personas con renombre, en medio de todo, Pedro dijo, no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Lo que Pedro está diciendo que solamente Cristo es el camino para que usted sea salvo, para que usted se pueda encontrar con Dios, para que usted tenga la verdadera paz y el gozo que Dios da. Y número 3, ¿Cristo es el camino, pastor? Sí, Cristo es el camino
para que usted y yo seamos libres de las 3 maldiciones que habla la Biblia. Y una vez más lo repito, por muchos años lo he dicho, usted no tiene el esfuerzo, ni el método humano, ni la ayuda de nadie, no puede salir de estos problemas. Porque este problema no es ahora. Este problema nos fue dado mucho tiempo desde Génesis 3. Y porque ese problema es tan grave, es una maldición. No hay manera para poder quitar esto. Por eso Cristo es el camino, porque es el único que nos libró de estas 3 maldiciones. Primera maldición. ¿Cuál es la primera maldición? Es la maldición del pecado. Pero pastor, ¿de qué pecado usted habla? Yo no hablo de un pecado ahora consecuente que ahora usted hace. Hablo del pecado de la separación de Dios. El pecado donde todos nos desviamos. El pecado donde el ser humano desde Adán ahora se apartó de Dios. Pisamos la palabra. La desobediencia total. Este problema del pecado. Por causa de ese pecado estamos separados de Dios. Cristo lo resolvió cuando dijo, Él es el camino. Cuando dijo, consumado es. Y cuando a través de Él el velo se partió en Dios, el problema y la maldición de la separación de Dios fue quebrantada a través de Él. La segunda maldición que habla la Biblia es la maldición de estar esclavos. Pastor, ¿esclavos de qué? ¿De la droga? ¿Del alcohol? Pareciera estar esclavo de Satanás. No olvide que la Biblia dice que nosotros éramos hijos del diablo. En Efesios 2:3 dice que éramos hijos de la ira por naturaleza. En otras palabras, aunque nosotros deseáramos vivir bien y tener un buen futuro, esclavo, eso era un esclavo. Esclavo no tiene vida, aunque parezca. Esclavo es ser llevado a donde sea, porque no tiene un juicio propio. Solamente es guiado por aquel amo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesucristo, y lo deseo de vuestros padres, queréis hacer. No olvide que una vez Cristo dijo, y conoceréis la verdad. Cristo es el camino y la verdad os hará libre. Por eso Cristo vino a ser el camino para librarnos de la esclavitud de Satanás. Y lo hizo cuando murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y cumplió la palabra, porque Él es el camino. ¿Usted ha aceptado a Cristo? ¿Por qué lo ha hecho? Cristo es el único que nos ha liberado de estas 3 maldiciones. Y tercera maldición. Usted y yo teníamos un respaldo en esta tierra. No importa qué tan bueno vivamos, no importa qué tan justo vivamos, nuestro respaldo no iba a cambiar. Nuestro respaldo hoy era el infierno. Vivir en el infierno hoy y eternamente en el infierno. No es que solamente cuando usted muera sin Cristo va a sufrir en el infierno eternamente, sino que las personas hoy sufren el infierno aquí en la tierra. Sus vidas es un desastre. Hasta lo dicen, vivo un infierno en mi familia, vivo un infierno en mi trabajo. Ya no puedo con esto. ¿Por qué? Porque no solamente viven un infierno aquí en la tierra, en su diario vivir en su familia, sino un infierno también lo vivirá por la eternidad, separados de Dios. Cuando usted llegó a aceptar a Cristo, si usted cree que Cristo es el camino, Cristo vino y deshizo la maldición del respaldo que teníamos por ir al infierno. Ya no más. Porque ahora Cristo es el camino y nos dio un nuevo respaldo que es el cielo. Disfrute las bendiciones del cielo hoy y por la eternidad. Esos son los hijos de Dios que han cambiado su respaldo completamente y eternamente. ¿Cristo es el camino? Cristo es el camino para que usted se encuentre con Dios. Cristo es el camino para que usted sea salvo. Y Cristo es el camino para que usted sea libre de las 3 maldiciones. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra vida. Solo Cristo. Quiero concluir el mensaje del día de hoy para que meditemos. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Solamente es alguien histórico? ¿Es alguien solamente que he escuchado a través de estudios? ¿Solamente es algo para mí de conocimiento? ¿Quién es Cristo para usted? Déjeme decirle que para cada creyente, para cada hijo de Dios, Cristo es el único y eterno camino. Así es. No hay otro camino.
Si usted es hijo de Dios, hoy pueda confesar: Cristo es mi único y mi eterno camino para encontrarme con Dios. Y en ese camino usted tiene que caminar. En ese camino está el itinerario, está el plano absoluto. De los que caminan en el único camino que es Cristo, y los que andan en este viaje no vivirán defraudados, no vivirán desanimados. Vendrán los problemas y las situaciones, pero en ese camino es Cristo, es mi camino y es eterno. Y en medio del desánimo, en medio de la situación, usted sabrá que Él es el camino, estará con usted para siempre. Usted hoy se siente débil, usted hoy se siente desanimado, ha pasado por muchas cosas. Venga Cristo, que es el camino para la vida. Venga Cristo, que es el camino para el gozo. Venga Cristo, que es el camino para la paz eterna. Venga Cristo, que es el camino eterno para encontrarse con Dios. Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es completa, es suficiente y eterna. Te damos gracias porque el único y verdadero profeta que nos abrió el camino para encontrarnos con Dios es solo Cristo. Porque a través de Cristo la palabra se cumplió en Él y seguirá obrando y cumpliendo su palabra de hoy y hasta la eternidad. Hoy confesamos: Cristo es nuestro único y nuestro eterno camino. Señor, te damos gracias porque es tu palabra que absolutamente se cumple en nuestras vidas, Señor. Que hoy confesemos que no hay otro camino, que no hay otro nombre. Señor, que a través de Cristo podamos, Señor, estar seguros, completos y convencidos, Señor, de que a través de Cristo, a través del único nombre de Jesucristo, hoy podemos encontrarnos contigo y tener la paz y el gozo de este evangelio, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por darnos este evangelio. Oramos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén.